Amigos de Viva la Mañana, ya han transcurrido 4 meses de este año. ¿Recuerda usted cuáles fueron esas metas, esos objetivos, ese dinamismo que usted tenía cuando estaba pensando sobre 2026? Muchas veces tenemos grandes proyectos, muchas metas. Sin embargo, esa energía como que se va agotando o simplemente las dificultades nos hacen pues renunciar a esos sueños. Para hablar sobre la motivación, cómo nosotros poder emprender, cómo seguir sin agotarnos, tenemos a nuestro invitado especial, Basilio Guzmán, el cual es coach, mentor motivacional, y aquí lo tenemos en Viva la Mañana. Buenos días. Me gusta tu power, Basilio. Ay, 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 ay. Feliz Cuéntame. y agradecido de estar aquí con ustedes y con todo su público en esta hermosa mañana para responder preguntas, ¿no? Y poder aportar a la vida de las personas en este sentido. Fíjate, desde tu experiencia como coach, queremos saber cómo nosotros podemos iniciar proyectos o metas con ese entusiasmo, pero sobre todo a esa gente que le cuesta mantener la motivación. ¿Cómo podemos ser constantes en lo que iniciamos? Excelente pregunta, y generalmente cuando voy a ciertos sitios, lugares y poder trabajar con emprendedores, es la pregunta más hecha por ellos. Eso es impresionante, porque siempre me preguntan, ¿cómo que tú te mantienes motivado? Es así. Y Yo nunca te he visto en baja. Y me dicen, ¿qué motiva al motivador? Esa es una pregunta que me hacen. Entonces, es importante saber que tú tienes que tener un porqué y un para qué. Un porqué y un para qué en cada proyecto. En lo que sea que vayas a hacer. Inclusive tú vas a la universidad. Sí. Recuerda que cuando estamos en la escuela, quienes nos lideran son nuestros padres. Es así. Y en el libro de Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, él habla de la importancia de entender una pirámide, de ser dependiente, independiente e interdependiente. Ok, ¿qué sería una persona interdependiente? Vamos allá. Primero empezamos con ser dependiente, con nuestros padres, para poder comprender el contexto, generar el contexto sobre tu pregunta, sí, de por qué las personas se desmotivan en el proceso y cómo mantener esto. Es importante comprender que primero nosotros somos dependientes de nuestros padres. Y cuando estamos en ese proceso comenzamos a adquirir una educación, una formación, y comenzamos a emplearnos. Al poder hacer esto, entonces, ¿qué sucede? Nos convertimos en independientes. Okay. Y comenzamos a movernos y a generar nuestros propios recursos, ¿no? Para poder subsistir y apoyarnos nosotros mismos. Pero ¿qué sucede? Muchas de esas ocasiones no nos damos cuenta que pasamos a ser interdependientes de nuestros padres. A ver, ese concepto me gusta, me llama la atención. ¿Qué es interesante de ser interdependiente? De que, aunque yo no vivo contigo, hay cosas que yo debo consultarte. Okay. Por la experiencia que tú tienes como padre, ¿no? Las cosas que tú has vivido dentro del ámbito del trabajo, los estudios, inclusive cuando voy a tener la novia, ¿no? Claro. Voy y consulto esa parte, o quiero tener mi primer hijo. Incluso cosas tan sencillas como voy a llegar tarde a casa. Literalmente. Entonces, cuando comenzamos a hacer esto, entonces en el trabajo pasa igual. Tú tienes una posición, en tu caso tú tienes un rol aquí como comunicador, pero tú requieres que todo un equipo haga todo un esfuerzo, el camarógrafo, el director y todo lo demás, y que preparen toda una información. Tú eres independiente en el micrófono aquí hablando, pero eres interdependiente de la producción. De que si ellos no hacen lo que tienen que hacer, entonces tú no vas a poder lograr el objetivo de transmitir y comunicar de manera efectiva. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos un proyecto? No tenemos eso claro y no sabemos realmente lo que es tener un por qué voy a hacer esto. Y esa es la razón. Entonces entra la parte de los sueños. Y los sueños se dividen en 2 partes. El sueño de dolor y el sueño de placer. Y al tener el sueño de dolor y el sueño de placer, entonces tú puedes identificar qué es un sueño de dolor y de placer. Imagínate que yo te digo a ti, vámonos para Santiago desde aquí y nos vamos a pie. Bueno, la idea es placentera. ¿Verdad que sí? Pero en la práctica, como lo estás planteando de irnos a pie, ya me está doliendo. Exacto. Pero yo te digo, vámonos a la feria, ¿verdad? Como mencionó hace un ratito, sí, ¿verdad? Vamos a la feria que vamos a recibir libros. Y tú dices, bueno, como que no motiva mucho, como que no me mueve, porque hay una diferencia ahí entre el precio y el premio. Entonces mira las variables donde está. Ser dependiente, interdependiente o dependiente. Luego entonces tú tienes un por qué y un para qué. Y ahora tú tienes la diferencia entre precio y premio. Ok. Entonces cuando el precio que tú vas a pagar es más alto que el premio que vas a obtener, porque tu por qué no es suficientemente grande para mantenerte motivado, cuando llueve te vas a devolver. Cuando los recursos no estén, te vas a devolver. Cuando no te abracen, y te cuiden y te digan, ay, tú eres el mejor, tú eres bueno, cuando las cosas no estén funcionando, no hay motivación. No, hacia atrás. Entonces, todos estos factores influyen en que una persona pueda realmente continuar en el tiempo
Y por último, y no menos importante, entonces ese es el proceso. Proceso. Ya tenemos el porqué. Que me acuerdas de una canción de Ricardo Montaner que dice que los seres somos humanos y sabemos justificar nuestras acciones. Exactamente. Y somos más humanos si sabemos amar. Ay, Ay. Excelente. Me gustó. Fíjate, Basilio, hay personas que tienen la suerte porque es un honor contar con papá y mamá. Sí. Pero resulta de que hay personas que no tienen la misma experiencia de vida. A esas personas que le ha tocado emprender proyectos, que no tienen esa estructura familiar, ¿cómo mantener esa motivación? ¿En qué inspirarse de esas personas que no van a estar allí para eso que dijiste, de estar buscando el consejo? Ahí es importante contar con un coach, con un mentor. Es importante poder distinguir esto. Un coach va a trabajar contigo desde el presente hacia el futuro. O sea, él tiene que saber dónde tú estás y hacia dónde tú quieres ir. Si tú no tienes esta respuesta, o sea, del punto A hacia el punto B, entonces no vamos a poder identificar cómo vas a llegar. Y nuestro trabajo como coach es ser como una sombra. Si tú no enciendes el interruptor, dígase la luz, la sombra no aparece. Si tú no me das acceso al conocimiento, a la información que tú vas a manejar sobre lo que tú quieres, el propósito de tu vida, porque este proyecto debe conectar con lo que tú quieres hacer, entonces no funciona. Por eso es importante entonces conectar la información anterior con esta. Todas las personas que van a iniciar un proyecto y tienen un propósito claro de lo que quieren, entonces van a buscar el soporte. Generalmente, no sé si tú has visto lo que se llama el círculo de las ratas. Y si has escuchado el concepto. El concepto es que te mantienes en pagos, trabajando. Haciendo lo mismo todo el tiempo. Exacto. Me levanto, como, baño, el trabajo, estudio, casa. Sí. Y entonces después tú te quedas casa, estudio, trabajo, casa, estudio, trabajo, casa. Y después te queda casa, estudio, casa, estudio, casa, estudio, después casa, trabajo, casa, trabajo, ¿Me casa, recuerdas trabajo. el libro ¿Quién se ha robado mi queso? Exactamente. Y entonces cuando haces esto y no te das cuenta de que no hay como una motivación más allá, simplemente tú estás dentro de este círculo, cuando tú encuentras el porqué, automáticamente ya el dinero no es el problema. Tuvimos una oportunidad, sí. y antes de darte el espacio, tuvimos una oportunidad de tener un conversatorio con los estudiantes de varias universidades y le hicimos una pregunta. Le dijimos, ¿qué se requiere para lograr el éxito? En cualquier ámbito de tu vida, lo que sea que tú quieras lograr, ya sea viajar a la luna, ser abogado, lo que tú quieras hacer. Y todo el mundo comenzó, liderazgo, entusiasmo, motivación, ser positivo, aquello, lo otro. Nadie nunca mencionó la palabra dinero. Wow, pero es importante. Es importante, pero date cuenta que el dinero es el vehículo, es un medio, pero a nosotros no nos enseñan que tenemos que tenerle respeto al dinero, pero que también tenemos que aprender a abrazar el dinero y no verlo como negativo. Y entonces nos divorcian de las finanzas. Qué interesante, Basilio. Me llevas a una pregunta sencilla y es si simplemente el por qué y para qué es una pregunta interiorizada en nosotros o tiene un método para buscar ese por qué que muchas veces no está claro. Definitivamente. Por eso la importancia entre el coach y el mentor. Cuando tú tienes el coach te va a apoyar desde lo que tú requieres. Ahora, el mentor, que no es mentor de ponerse. Okay. No es mentor no de es ponerse. alguien que te alivia y te da la palmadita. El mentor es aquella persona que hace lo que tú haces y tiene los resultados que tú quieres tener. Y esta persona entonces va a poder apoyarte a llevarte al siguiente nivel. Pero él va a iniciar por ahí. Si tú no sabes por qué estás haciendo esto, ni para qué estás haciendo esto, entonces estás en el sitio equivocado. Ok. Por ejemplo, ahorita yo te iba a mencionar el festejar el cumpleaños de tu hija. Sobre todo, lo más especial en mi vida. Bueno, pues entonces eso es un sueño de dolor, no de placer. El placer es aquel que tú vas por las cosas que tú requieres economía, dinero, el carro, la casa, el lujo, la ropa. Todo eso es placer. Si eso no funciona, posiblemente tú no te muevas. Pero si te dicen a ti, mira, hay que subir un edificio de 50 pisos y en este edificio de 50 pisos, del otro lado está tu hija, se está incendiando este lado. ¿Tú lo piensas dos veces o no? No se piensa, simplemente se actúa. Pero inmediatamente yo te digo a ti, no, de aquel lado hay $1 millón. Tú lo calculas, bueno, voy a resolver esos 60 millones aquí, ¿verdad? Un poquito más, un poquito menos, dependiendo de cómo esté el cambio. Pero cuando tú subes y ves el borde y sientes la brisa y miras hacia abajo y todo se ve chiquito, la decisión cambia. Sí. Porque el precio es mayor, tu vida vale más. Pero cuando tú piensas en tu hija, ¿qué vale más? Ella. Y por tal razón, entonces tú te mueves instintivamente y tu propósito cambió el precio por el valor. Increíble, señores, cómo nosotros podemos conectar con estas ideas que tienes bien claras
y de otros filósofos como Víctor Frank, que habla sobre el propósito de tu vida y cómo cuando uno tiene algo bien grande, puede soportar todos los comos, como dice. Basilio, algo realista para no morir en el intento. Hay personas que son muy soñadoras, que muchas veces se plantean metas por encima de sus posibilidades. ¿Cómo nosotros podemos detectar cuando algo no va a la par con nuestra situación actual y lo que queremos? Sí, recientemente pudimos ver que viajamos a la Luna. Sí. ¿Cierto? Y para hablar de actualidad, ¿no? Sí. Y tuvimos la oportunidad de viajar a la Luna y pudimos verlos en vivo durante todo el proceso, durante todo este tiempo, y todo el mundo pudo conectar con la tecnología. Cuando se hizo el primer viaje, ¿las personas pudieron hacer esto? No. No podían hacer esto. Entonces tú no podías prometer que se iba a ver algo y que todo el mundo lo iba a poder ver en la magnitud que se vio, como se hizo ahora. Tú lo podías ver desde tu teléfono, 24/7. Tenemos personas que están incursionando en el área del internet. ¿Y qué quieren ser youtuber? Porque esa es la tendencia ahora, ¿no? Todo el mundo quiere ser youtuber, todo el mundo quiere ser comunicador, no quieren pasar por el proceso. Ok. Entonces la técnica aquí, el común denominador es el proceso. El proceso. El nivel. No queremos pasar el proceso. Tiene que ver algo con la humildad, un sentido de humildad, de entender qué eres en el momento y qué te falta para ir por lo que quieres. Las personas hacen las cosas por 3 razones. A ver. Por amor, por miedo y ego. Por 3 razones. Tú y yo tenemos este micrófono porque amamos lo que hacemos y queremos compartir una información con las personas. Pero también tenemos el miedo de hacerlo mal. Claro. Y por ende, entonces, manejamos la postura, el timbre de voz, la información, el conocimiento. Pero por igual también tenemos ego. Porque queremos demostrarle a alguien más que lo correcto debería ser que fuéramos nosotros mismos, nuestra propia competencia, de que podemos ser mejores. Entonces, ¿no se necesita el ego o hay que tenerlo bien equilibrado? A ver. Totalmente equilibrado. Equilibrado. Totalmente equilibrado. Porque si cruzamos hacia el otro lado, hay un ego que va a ser egocéntrico, ¿no? Totalmente. Y que va a aplastar a las personas. Yo soy el que soy. Yo soy el mejor, ¿no? Porque tú no eres Jesucristo. Nadie lo ha logrado. Nadie lo ha logrado. Esa perfección. Entonces, estamos en ese proceso de que comprender que tú tienes que escalonar y que tienes que darte cuenta que si tú no has ido a la primaria no puedes irte a la universidad. Ok, proceso es la palabra, Listo. proceso. Háblame de hábitos que podamos practicar, que sean fáciles de practicar día a día para mantener esa motivación e ir directamente hacia ese objetivo. En los hábitos hay un libro genial que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. No estamos haciendo patrocinio, pero sí búsquelo, léalo, le va a generar muchas herramientas e informaciones. Y de igual manera, entonces, cuando usted y yo nos juntemos, podemos afianzar estos hábitos. ¿Cómo trabajamos esto? El primer paso es identificar cuáles son esas habilidades blandas o duras que requiera la persona. Pero vamos por parte. Como Habilidades blandas. Sí. ¿Cuáles son esas? Estas habilidades blandas son estas cosas que te caracterizan a ti. La humildad, la mansedumbre, el ser proactivo, liderazgo, visión. Estas son habilidades blandas el servicio. Aquí prestamos un servicio. Sí, claro. Entonces, si nosotros no tenemos estas habilidades blandas y no generamos inteligencia emocional, que es otro aspecto, aquí pudiéramos tomar muchos temas para trabajar. La inteligencia emocional. Cada una es muy profunda. Sí, entonces cada una de estas habilidades blandas te permiten conectar con las personas. Recuerda cuando hablábamos sobre la importancia de entender lo que es interdependiente. Sí. Entonces es parte de. Entonces las habilidades duras son las propias de una profesión. De una profesión o un oficio. Por ejemplo, la comunicación, tú manejas la parte de la locución como tal y tuviste que hacer un proceso, invertir un tiempo. Incluso, mira cómo estamos hablando, todas son técnicas. Sí, exacto. Cómo nos la estamos postura, 3/4, la mirada, exacto. Entonces, todo esto influye. Entonces, cuando tú tienes las habilidades blandas, las habilidades duras, entonces te permite tener el conocimiento para entonces tú comenzar a hacer el paso del crecimiento como tal, hacia lo que tú quieres. Pero si tú no tienes estas habilidades, tú simplemente quieres arrancar con cualquier proyecto sin haber identificado qué se requiere para hacerlo, entonces no tiene sentido. Hay una pregunta que producción me está pautando y es ¿qué papel juegan los límites personales y el autocuidado en el sostenimiento de metas a largo plazo? Es una pregunta muy larga. Como que muy larga, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hasta yo me perdí ahí. Sostenimiento, recuerdo palabras como límites personales, autocuidado en el sostenimiento de metas a largo plazo. Sí. Hay gente que se descuida. Sí, porque hay algo que no manejamos y no nos enseñan y es parte de lo que nosotros trabajamos dentro de nuestra filosofía del ser, que es amor propio. Okay. Y las personas cuando no conocemos la diferencia entre tener amor propio y valor propio,
Entonces hacemos cosas simplemente, como decía Will Smith en una frase que me encantó mucho, compramos cosas que no requerimos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no les importamos. Rectifico. Hay chicas que van al salón, gastan su dinero, Exacto. llegan con un tuya en la casa Ajá. para enseñar ese peinado fuera de la casa. Exactamente. Entonces, ¿Es algo por ahí? Sí, porque no nos amamos, no nos enseñan a amarnos como somos, no a querer lo que somos. Entonces no podemos subir al siguiente nivel, no podemos dar lo que no tenemos. Ok. Entonces, para poder tener un límite, primero tienes que empezar contigo, identificar cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas y tus fortalezas. Eso es el FODA, que es otro tema que pudiéramos abordar en cualquier otro momento. El FODA es como una investigación. Sí, que te permite mercadológicamente utilizarlo también de manera personal. Okay. Y tú puedes identificar en ti esas cosas que te potencializan. Y tú puedes buscar 4 o 5 personas en tu entorno, como dice Robert Kiyosaki, que tú vas a ser el resultado de esto, y preguntarle de manera eficiente, o sea, directa, ¿qué cosas tú entiendes que yo soy bueno? Y la gente te va a decir como eres a mí, no, tú eres bueno para hablar. Ok, ¿y en qué cosas tú eres malo? No, tú eres malo para hablar también. ¿Cómo así? Entonces Sí, quiere decir que tú me estás hablando de un autoconocimiento. totalmente. Que debemos hacer lo que no nos conocemos y por ende el valor quizás o lo subestimamos o lo exageramos. Como el ejercicio aquel del dinero, que tomaban el dinero, lo presionan y te dicen, estos son 2,000 pesos. Después que yo lo apriete, ¿siguen siendo 2,000 pesos? Sí. Lo tiro al suelo. Claro. ¿Siguen siendo 2,000 pesos? Sí. Lo piso. ¿Siguen siendo 2,000 pesos? Sí. No pierden su valor. No importa lo que pase. No importa lo que pase. La pregunta es si tú y yo conocemos nuestro valor. Bueno, me dejas pensando, pero sé que el valor que tienes y el valor que has dado aquí va a servir para mucho a través de los medios digitales. Esta participación tuya va a servir para que muchos conecten con la introducción de temas que serían muy importantes para nosotros poder tener una carrera o un proyecto exitoso. Vamos con la próxima pregunta que me hacen desde el chat de Viva la Mañana. ¿Cómo puede una persona evaluar su progreso sin juzgarse ni compararse con otros? Eso es difícil. Es interesante porque hasta cierto punto sí hay que comparar, hay Claro. que tener un punto de referencia, es como yo lo llamo, ser un punto de referencia. Cuando nuestros padres en el sector donde vivimos de repente quieren dejar a sus hijos en casa de alguien, digamos que en tu casa, sí. Tú lo que vas a decir, bueno, esos son los hijos de Basilio y Basilio es de tal y tal manera. Tú comienzas a juzgar eso, claro. Y tienes una visión y por eso te genera una comparación y tú dices, bueno, yo no quiero que mis hijos sean igual que estos, no lo quiero aquí. Y automáticamente tú condenas a tus hijos y no te das cuenta, tú acabas de generarle una limitante, claro, a tus hijos sin querer queriendo, simplemente por tu propio comportamiento. Porque andamos buscando seguridad y confianza en lo que hacemos. Exactamente, entonces, pero si todo lo contrario, si los hijos de Basilio son, porque Basilio es genial, esto, lo otro, y si realmente tienen educación e información, no hay problema, tú lo puedes dejar aquí con nosotros. Entonces, el saber y el reconocer la importancia que tiene el definir límites con relación a cómo nosotros juzgamos, con quién nos comparamos, es importante primero. Yo quiero ser un buen comunicador, bueno, con referente a quién. Y yo estoy bien, con referente a quién. Tú estás bien en cuanto al qué, al chinero que está en la esquina. Pero en relación a Bill Gates, si tú estás hablando en términos económicos, de proyección, tú estás bien. Entonces, aquí el resultado es tener altos estándares o tener personas con ideales. A ver. Ambos son correctos. Cuando tú tienes un estándar elevado es como una competición. Tú tienes una persona que tú no quieres competir con el que no lo hace, el que no funciona, el que no tiene hábitos. Quiero competir con los mejores. Exacto, para ser el mejor. De Donald Trump arriba. Bueno. Entonces, fui al extremo. Sí, al extremo. Si el área de política es genial, ¿tú entiendes? Porque él ha logrado mucho. Y si es un punto de referencia, tú puedes decir en ámbitos de negocio, en el ámbito profesional, pero tú puedes decir en el ámbito personal no. Por la parte de cómo maneja su familia. Ok, quiere decir que una persona puede ser brillante en un ámbito y en otras cualidades estar pésimo. Totalmente, porque tú tienes que tener un equilibrio. Esto yo le llamo los 7 vasos. A ver, que es importante, sí, es importante Basilio, en cada uno. Tú eres, óyeme, demasiado, señores, demasiada conceptos importantes e interesantes. Cuéntame esos 7 vasos. De manera rapidita, esos 7 vasos son 7 pilares o 7 principios. Por lo general, las personas, al no tener estos principios establecidos y no tener prioridades, cuando tú me dices a mí, Basilio, vamos a reunirnos, pero mi prioridad yo no la tengo establecida, no sé que a mi esposa o mis hijos yo tengo un compromiso con ellos y yo entiendo que es más importante salir contigo porque quiero divertirme, pasarla bien. Okay. Igualmente cuando hago el compromiso conmigo mismo y con el negocio porque tengo valor propio y amor propio. Entonces yo sé dónde es importante estar y cuándo estar y el tiempo que voy a invertir con esa persona. Wow. Porque las personas entonces somos baterías andantes, somos energía y esa energía se desgasta y cuando yo estoy en un evento, en un escenario, en una tarima compartiendo con personas, estoy transmitiendo energía.
Pero ¿qué sucede? De allá hacia acá, cuando yo pido el aplauso, haga la algarabía, viene de nuevo y se retorna. Pero si yo estoy contigo y no estoy sirviendo información, esto no va a suceder. Bueno, señores, aquí los mensajes han estado desde el inicio hasta el final. Yo no me quiero ir de esta participación porque me estoy ahorrando un gran dinero con este coach que tenemos aquí motivacional. Para cerrar, ¿qué mensaje le darías que tiene quien siente, señores, que avanzan lento? Hay gente que ahora mismo se está preguntando, pero muchas personas no son, vamos a decir, no son agradecidas con Dios, no ven todo lo bueno que está pasando en su vida, pero las cosas le van lento. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a esas personas? Un joven que estaba limpiando zapatos y le dice al Señor, ¿pudieras regalarme algo? Y él le dice, si yo te doy $10,000 por tu brazo, ¿tú me lo darías? Y él le dice, no, ¿cómo va a ser? Dice, no, pero son $10,000, tú me lo puedes dar, yo voy a tener dinero. Y dice, no, pero no voy a tener el brazo. Y por el otro, te voy a dar 20 por el otro. No, porque dice, pero tú acabas de darte cuenta que tú tienes 30 millones, los dos brazos solamente, sin cortar el resto de los órganos. Entonces es importante reconocer lo que tenemos. Y tú diste en el clavo. La gratitud es la parte más importante. Reconocer que hay un Dios, que existe, que Él vive, que Jesucristo está vivo también y tú tienes la oportunidad de conocerlo así como yo lo hice. Y que entonces tú puedes a partir de ahí comenzar a dar pasos agigantados. La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Por eso creé una frase que dice, si se visualiza, se materializa. Y si se materializa, te pertenece. ¡Power! Me encantó, esa energía se queda conmigo, señores. Ya tengo una tutoría para todo lo que resta de este año. Basilio, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales? Directamente en Instagram, Basilio Guzmán RD. Ahí pueden encontrarnos, buscar la información, nos escriben por DM e inmediatamente entonces estaremos contactándole y pudiendo ofrecerle nuestro servicio de coaching motivacional, liderazgo, entrenamiento, team building y asesoría para emprendedores. Todo en uno, señores. Basilio Guzmán ha estado con nosotros para guiarnos sobre la motivación que sea permanente aquí en Viva la Mañana. Regresamos en breve.